Bueno, ahora en esta ocasión presentaremos dos conferencias magistrales sobre la temática de sustentabilidad energética. La mecánica será la siguiente. El conferencista realiza su presentación aproximadamente 50 minutos y enseguida se realiza una ronda de preguntas y respuestas. En esta ocasión tendremos a dos conferencistas de muy alto nivel. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Contamos con la presencia del doctor Eduardo Rincón Mejía, y bueno, ahorita nos integrará con nosotros el doctor Omar Macero. A continuación me permito dar una lectura rápida a la síntesis curricular del doctor Rincón. El doctor Eduardo Rincón Mejía ha sido secretario de la Sociedad Internacional de Energía Solar en enero 2008, diciembre 2009, presidente del Comité Técnico de Usamiento y Calentamiento Solar de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, siglas ASME por siglas en inglés, 2007-2012, presidente de la División de Energía Solar de la ASME 2013-2014, miembro académico de la Asociación Mundial de Energía del Viento desde 2007 a la fecha, miembro mexicano del Comité Consultivo Público Conjunto de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, de octubre de 2004 a septiembre de 2008, presidente de la Asociación Nacional de Energía Solar del 2002 a 2004, Premio Nacional de Energía Renovable 2004, como presidente de la ANES, Asociación Nacional de Energía Solar, recibido el 8 de septiembre de 2004, Presea, Estado de México, 1988, en Ciencias y Artes, modalidad de Tecnología y Diseño. Presea Ignacio Ramírez Calzada, 1996, otorgada por la Universidad Autónoma del Estado de México. El doctor Rincón ha impartido más de 300 conferencias en México, Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Reino Unido, Italia, Portugal, Hungría, Corea, Marruecos, Zimbabue, Sudáfrica, Argentina, Perú, El Salvador, Cuba, República Dominicana, entre otros países. Autor de los libros Estado de la Investigación en Energía Solar en México, 30 años de desarrollo en energía solar en México y mecánica de medios continuos para estudiantes de ingeniería. Los estudios del doctor Rincón él es ingeniero mecánico por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene una maestría en ingeniería mecánica y doctorado en energía mecánica. En cuanto a experiencia académica, el profesor es profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México desde 1975, actualmente adscrito a la Facultad de Ingeniería. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México desde octubre de 2004, adscrito al programa de energía. Bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra al doctor Eduardo Rincón. Sí. Muchas gracias, doctor Mauricio, por la presentación. El tiempo parece ser que es muy corto, ¿verdad? Son 50 minutos y luego me da por hablar muchas horas. La última vez, así una conferencia que me invitaron la semana pasada, tenía pensado en hablar 50 minutos y me dice, no, usted tiene que hablar 3 horas. Ni modo, ¿verdad? Bien, el tema que vamos a tratar tiene que ver con energía. Yo no soy muy bueno para este asunto de la sostenibilidad o sustentabilidad. Lo que ponemos ahí como subtítulo, energía para todos, ¿verdad? Energía, pero además energía limpia, no la cochinada que tenemos actualmente en el sistema energético mundial. Y antes de comenzar a hablar, pues tengo que agradecer mucho, ¿verdad?, la invitación a platicar con ustedes este tema tan polémico. Yo creo que espero que muchos de ustedes no se ofendan, no se molesten, pero sobre todo que no me crean nada, ¿no? Yo digo algunas cosas y ustedes ya verán si son ciertas o no, ustedes las comprueban. Bien, entonces vamos al grano, porque podemos ver la primera. Quisiera que el objetivo de esta plática fuera mostrar, tratar de convencernos que el sistema energético actual, no solamente el nacional, sino el global, ¿verdad?, es completamente insostenible, ¿verdad?, pero que gracias al enorme potencial de las fuentes renovables de energía, la energía solar, el viento y todas estas, ¿verdad?, y a las altísimas tasas de crecimiento para capacidad para generar electricidad, calor, que tenemos a nivel mundial, podemos decir que
debemos transitar inmediatamente hacia un sistema energético basado en estas fuentes sustentables, en estas fuentes limpias, y dejar ya el carbón, el petróleo y los materiales radioactivos ahí abajo, ¿verdad? Que son muy contaminantes, tienen muchísimos problemas, ¿no? Entonces pensaremos en un sistema sustentable basado en estas fuentes que satisfaga cualquier necesidad, todas las necesidades de veras, habría que ver qué es eso, ¿verdad? Y para todos. Si no es para todos y no satisface todo, no es sustentable. Ahora, para esto, evidentemente tendremos que enfrentar unos desafíos tecnológicos, científicos muy rudos, muy fuertes, ¿no? Como el de, ¿cómo le vamos a hacer para garantizar una demanda, digamos, energética que va variando con el día, ¿verdad? Hay máximos, picos, y luego baja, con fuentes que son intermitentes, como la solar, o peor, ¿no? Aleatorias, como el viento. En ningún momento podremos saber exactamente, ¿verdad?, qué potencia, ¿verdad?, podemos obtener de algún aerogenerador. No podemos predecir con certeza el viento. Entonces, habrá que desarrollar nuevos conocimientos. Habrá que hacer mucha más investigación. Ese es el reto. Muy bien. Dicho eso, vemos a la siguiente. Ahora, ya que estamos hablando de culturas, tenemos que reconocer que nuestras culturas milenarias de nuestra América, ¿no?, las mayas y anteriores a ellos, pero también los sudamericanos, y no solo nuestra América, ¿no?, en África, los africanos, los asiáticos, no todos ellos identificaron desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, el sol como la fuente energética que da la vida, y de hecho era motivo de adoración. No sé si alguien me pueda decir que esto no es cierto, pero incluso para los bárbaros, ¿no?, los occidentales, ¿no?, también hablamos mucho de eso, hablaban de eso, sus más ilustres pensadores, ¿no?, científicos, inventores que podamos recordar, todos ellos se involucraron en el diseño y en propuestas, ¿verdad?, para dispositivos solares que aún en la actualidad nos parecen muy sofisticados, ¿verdad? Y algunos ejemplos, ¿no?, milenarios. Arquímedes. ¿Qué me dicen de Arquímedes, no? Genio entre genios. Bueno, pues cuentan allí que Arquímedes quemó las naves de los imperialistas romanones que querían invadir su islita, ¿verdad?, con unos espejitos. Arquímedes hizo cosas mucho más brillantes que eso, ¿no? Eso de quemar trapos con espejos, pues no tiene ningún chiste. Actualmente, con una lupita de menos de 1 centímetro cuadrado, ustedes pueden provocar un incendio, ¿no? Pueden concentrar la luz de manera que la temperatura suba a más de 250 grados, ¿verdad? Es temperatura de ignición de la celulosa, y quemar papel, quemar madera, quemar... Bueno, pero como esto es algo que va contra los imperios, ¿verdad?, no falta quien diga que no pasó de ser un mito, ¿no? Es un mito, es un cuento. No es cierto, yo creo que no es así. Leonardo da Vinci, el mismísimo Leonardo, principios del siglo XVI, ¿verdad?, pues estaba ya pensando en un proyecto para construcción de concentradores, pero ya de kilómetros de diámetro, para adelantar las revoluciones industriales algunos siglos. Por supuesto que nunca lo llevó a cabo, ¿no? Se murió mucho antes, pero pues hizo buenas pinturas, hizo algunos otros inmensos, tampoco llegaron a ser realidad. El papá de la química, Antonio, ¿no? Antoine Lavoisier, en tiempos de la Revolución Francesa, pues ese amigo ya andaba fundiendo platino con energía solar. Fundir platino no es como fundir estaño o plomo o el mismo hierro, ¿no?, que a unos cuantos cientos de grados se funde. Platino requiere ya cerca de algo así como 1900 grados Celsius para fundirse, en tiempos de 1700 y pico. ¿Qué tal? Luego algunos no tan conocidos, ¿no? Agustín, Muchot, Edison y demás. En los 1800 a finales,
ya construyeron máquinas impulsadas con energía solar de muchos kilowatts de potencia para mover imprentas, para fabricar toneladas de hielo, con base en principios que se estaban apenas también reconociendo en ese tiempo para producir hielo con calor. Me brinco al maestro Edmundo Becquerel, no sé si lo conozcan, este cuate a los 19 años descubre por accidente, ¿verdad?, el efecto fotovoltaico. Él era un aficionado a la fotografía y entonces con sus soluciones para andar ahí revelando se dio cuenta que iluminando, ¿verdad?, su solución, ¿verdad?, generaba electricidad. ¿Ah? Fantástico. Décadas después al mismísimo Alberto Einstein le dan su premio Nobel por la explicación cuántica de este efecto fotovoltaico, que por cierto es la base, ¿verdad?, de la industria que más crece ahorita, que es la de producción masiva de celdas fotovoltaicas, ¿verdad?, a precios muy bajos. Bueno, entonces rapidito, porque hay muchísimo que hablar, ¿verdad? La pinturita, la anterior, la pinturita medieval, ahí que Arquímedes, ¿no? Algún pintor ahí del medievo se lo imaginó así las cosas, ¿verdad?, quemando las naves de los invasores, según cuenta Galeano. Vemos la siguiente. Ahí está el maestro Lavoisier, fundiendo su platino con unas lentes que eran de agua, lentes de agua. Eran unas conchitas de vidrio rellenas de agua, el agua tiene un índice de refracción, con esas lentecitas podía alcanzar esas altas temperaturas ya en aquellos tiempos. Vemos la siguiente. El famosísimo, uno de los muchos motores solares de Agustín Mucho, en la Feria Universal de París en 1878, mostrándola a todo el mundo que funcionaba al centavo. Además de Mucho, hubo varios inventores más que hicieron desarrollos importantes. Y hay una figura del maestro Becquerel. Miren, nació en 1820, ¿se acuerdan que en 1839 es cuando descubre su efecto fotovoltaico, ¿verdad? Un chamaco, el joven. Bueno, ahora ya entrando en materia. Oye, como el tiempo es muy limitado, voy a limitar a 3 rollos. Rollo número 1. El sistema energético actual no es sustentable, ¿verdad? Es más bien, es completamente insostenible. Esto del calentamiento atmosférico, oceánico, sus consecuentes alteraciones climáticas, el envenenamiento del aire, agua, suelo, estoy leyendo aquí, ¿no?, por diversos contaminantes, las guerras, ¿verdad?, por el control del petróleo, con el contexto que sea, ¿no?, armas de destrucción masiva, que bla, 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 no es puro cuento, ¿verdad? Lo que se trata es de agandallarse el petróleo, el gas natural, ¿verdad?, los derrames de crudo constantes, ¿verdad?, y algunos más graves que otros en los océanos, las enormes fugas de depósitos en las embarcaciones que andan llevando el gas natural licuado, ¿verdad?, que es esencialmente metano, un gas 25 veces más efectivo que el dióxido de carbono como gas de efecto de invernadero, ¿verdad? Todo esto son consecuencias directas del actual sistema energético basado en combustibles fósiles que debimos abandonar hace ya 2 o 3 décadas, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hacemos para suministrarnos la energía que es indispensable para todo, ¿no? Necesitamos para accionar nuestro cañoncito, la computadora, los focos, el transporte, etc. La respuesta es pues, usando energía solar y sus demás manifestaciones, que son las que llamamos renovables. Pero, ¿qué entendemos por sustentabilidad? Unos comentarios más aparte de lo que se dijo ayer. Aquí es rapidito esto porque es medio feo, ¿no? Primero, se mencionaba ayer que los términos de desarrollo sustentable, ¿no?, se empiezan a manejar por primera vez apenas en 1987, cuando Madame Burland, en Nuestro Futuro Común, ¿verdad?, informe para la ONU, ¿verdad?, enuncia por primera vez este concepto. Y ella hablaba de que habría que satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades del futuro para atender sus propias necesidades, lo cual pues suena muy bonito, ¿verdad?, muy justo, muy razonable, etc.
Nada más que aquí empiezan las críticas, no pienso hablar aquí. Eso de desarrollo, así como se entiende actualmente, es el concepto impuesto por los gringos al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando se vuelven hegemónicos y desplazan a los imperialistas británicos, ¿verdad? Y de lo que se trata es de construir muchos puentes, muchos segundos pisos, muchos pasos a desnivel, muchos aeropuertos, presas, bla, 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 bla. ¿Eh? Universidades, lo que antes de eso, pues, los ingleses no hablaban de desarrollo. La palabra que tenían así acuñada era progreso, ¿no? En nombre del progreso, cualquier cosa. Ahora, de lo que hablamos mucho, lo que hablan los pensadores así decentes, filósofos, científicos, y hasta incluso economistas, ¿verdad? No suponemos a este desarrollo por ser precisamente insustentable, insostenible. ¿Ya? Bien, no me meto a la parte del decrecimiento, porque eso me ameritaría un congreso como este, ¿verdad? Invitar gente muy, muy brillante. Bueno, luego el informe Brundtland, ¿no? En 1992, cuando la cumbre de Río de Janeiro, se acuerda, o la gente se da cuenta, ¿no? De que habría tres pilares, ¿no? Del desarrollo para el desarrollo sustentable. Primero, lo de siempre, ¿no? El progreso económico, la lana, ¿no? Los ingresos, y eso medido burdamente nada más con las facturaciones, el Producto Interno Bruto. Y después, bueno, si además vemos que hay algo de justicia social, ¿cómo entendemos con eso? Y medio cuidamos al ambiente, entonces ya tenemos un desarrollo sustentable. ¿Cómo ven? Vemos la sintáctica. Esto es lo que le mostraría a cualquier persona de estas que están metidas de los organismos empresariales que hablan de desarrollo sustentable. Eso de desarrollo sustentable está en leyes, ¿verdad? En constituciones, en todos lados. Se busca el desarrollo sustentable y se dice, no, pues ahí está. Hay que ver que contribución a las finanzas, Producto Interno Bruto, ¿verdad? Innovación, administración de riesgos ambientales, bla, bla, bla. Yo le pongo aquí viejo porque eso ya quedó muy atrás. Tengo la siguiente. Hace apenas 3 años, en el marco de la declaración de la Ciudad de México como capital iberoamericana de la cultura, el mejor alcalde del mundo invita a sus cuates con el presupuesto de la Ciudad de México para que se declare la capital iberoamericana. Lo que se saca de allí es que, oye, la cultura es una pata que le está faltando a esas 3 que ya teníamos, ¿no? Entonces se habla ahora de un esquema de desarrollo sustentable, debe tener, vemos la siguiente, esas 4, ¿no? Economía, siempre lo primero, luego, pues, sociedad, algo de ambiente y cultura. Con todo lo que se mencionó ayer de que implicaba la cultura, ¿no? Los puntos de vista de Carpentier y los de ustedes mismos. Bueno, pero ahora se habla de pues, el aspecto político, ¿verdad? Es un eje que debía tener presencia permanente, ¿verdad? Al atravesar todos estos pilares. Ahí menciono que cabe señalar que esto de lo político aún no es reconocido formalmente y no existe un acuerdo general sobre los principios de política ambiental, ¿no? Sino que únicamente contamos con algunas aproximaciones, algunos puntos de vista de algunos estudiosos del tema. No obstante, la política pues, no es vista tanto como un pilar, sino como un eje transversal, ¿no? Un concepto transversal que contiene a todos los otros 4 y que haría posible la práctica común de los principios generales. Bueno, ahora ya aterrizando a la parte económica, aplicamos eso, yo preferiría decir o entendería como un sistema energético sustentable, ¿no? O hipotéticamente sustentable, como aquel que en principio, ¿no? Pudiese mantenerse muy largo tiempo, no un sexenio, no 4 años, no 20 años, sino durante muchas
generaciones y generación, ¿no? de decenas, cientos, lo que nos quedara como especie, cubriendo todas, pongo aquí, verdaderas, ¿no? necesidades. Ustedes saben que en el capitalismo, pues casi todo lo que tienen por ahí son necesidades que no las son inventadas. Yo no necesito un maldito automóvil, yo no necesito muchas de las porquerías mercancías que son la base de este sistema. Bueno, debemos cubrir las necesidades, necesitamos respirar bien, beber agua limpia, comer alimentos saludables, bla, 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 ¿verdad? Todas las necesidades que ya se tienen y las que fueran surgiendo, que tal vez ni nos imaginemos ahorita. Entonces, en el transcurso del tiempo, este sistema, o la capacidad, la magnitud de este sistema, podría decrecer. Yo creo que ahorita tendría que decrecer muchísimo, ¿verdad? Crecer o mantenerse más o menos estacionario ahí, según vaya evolucionando nuestra vida humana. Claro que para lograr todo lo anterior debería ser un sistema completamente unido con los ecosistemas, ¿verdad? Con las poblaciones humanas, tanto en términos ambientales como económicos, sociales, culturales, respeto, etcétera, etcétera. Los flujos de energía que se tienen, la energía de desecho, por ejemplo, los subproductos que se tengan ahí, no sé, emisiones, todo esto debe ser muy, muy inferiores a la capacidad que tiene la Tierra para asimilarlos, ¿verdad? De modo que los impactos ambientales, que son inevitables en cualquier cosa, ¿verdad?, sean ínfimos, ¿verdad?, y no destruyan estos sistemas. Muy bien. Y entonces, si se fijan, el sistema energético pues no cumple nada de lo que mencionamos, ¿verdad? Actualmente, bueno, esto es muy relativamente reciente, ¿no?, del informe del año pasado, de las del 21, nos dicen que el 80 y tantos % de la energía primaria pues proviene de petróleo, carbón, gas y un piquito de nuclear, ¿no? Casi nada de nuclear, ¿no? 3% nuclear. Es decir, apenas el 16,7% de la energía primaria del mundo viene de fuentes renovables. Las cuentas deberían estar al revés, ¿verdad? Ese 17 podrían ser petróleo y todo lo demás sería renovable. Pero a nivel nacional la cosa está peor. Más del 92% de la primaria es no renovable. Y eso que México es la tierra del sol, y la tierra del viento, y tenemos ríos, y tenemos todo, ¿verdad? ¿Vemos la siguiente? Ahora, identifican esa gráfica. Es la famosísima curva de Killing. Es cuando la vi hace 30 años, dije, ¡ay, caramba! Lo que está mostrando es el crecimiento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera año con año, ¿verdad? Este año, esto es de ayer, o sea, el reporte de 2013, ¿verdad? Cuando se acabe este mes, saldrá el próximo. Esto lo publica la agencia gringa oceánica y atmosférica. Lo que es grave aquí es que vamos a llegar a 400 partes por millón este año, estaremos ahí muy cerca, cuando antes de la revolución industrial y 10.000 años para atrás, los niveles de dióxido de carbono estaban en 280 partes por millón, ahí estables. Ese dióxido de carbono, esas 280 partes por millón, hacían que la temperatura media de la superficie de la Tierra estuviera por 15 grados. Sin ese dióxido de carbono estaríamos completamente congelados, 15 grados bajo cero. O sea, es buenísimo ese dióxido de carbono, ¿verdad?, para mantener calientita la Tierra. Y además el dióxido de carbono es el alimento de las plantas verdes, por la extracción fotosintética. Pero si los niveles empiezan a crecer, ¿y por qué crecen? ¿Por qué han crecido? Por el consumo bestial de petróleo, carbón y todo esto, ¿no?, desmedido. El asunto es que dicen los que sí saben de estabilidad térmica, ¿no?, de la atmósfera, por ejemplo, el doctor James Hansen, jefe del Instituto Goddard de la NASA, y muchos otros más, que para que la atmósfera mantuviera su estabilidad térmica, la concentración no debía ser
mayor de 350 partes por millón, entendiendo por estabilidad lo que manejamos en ciencia, ¿no? Estabilidad en el sentido de Lyapunov, ¿no? Matemáticamente quiere decir, un sistema es estable si al ser sometido a una perturbación, esta perturbación tiende a amortiguarse, ¿eh? Pero si esta perturbación en lugar de amortiguarse tiende a crecer, el sistema es inestable y nos lleva a cambios de fase, transiciones, caos, cosas así, ¿verdad? Bien, la mala noticia es que las 350 partes por millón las pasamos en agosto de 1988, ¿verdad? Un poquito antes del primer gran fraude electoral de aquellos tiempos, ¿no? Y no solo eso, sino que la concentración sigue subiendo y sube cada vez con una tasa más grande, a pesar de las conferencias de las Naciones Unidas de las partes, ¿no? La COP16, la COP17, la 18, ¿no? Donde se reúne la gente ahí pues en Cancún, vamos a Cancún, va a estar bueno. A Dinamarca, el año pasado a Doha, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? La atmósfera ya no es estable, entonces cada vez tenemos ondas de calor más intensas, ya son cosas de todos los días, ¿no? Ya es de todos los años, común. Las ondas de calor, ¿y quién hablara de ellas antes del 2003? ¿No? Cuando una onda de calor en tan solo 2 noches mató a 8,000 viejitos en París, ¿no? De la noche a la mañana pues, estaba yo estaba en Italia, calor tremendo. Pobres europeos, pobres parisinos, no estaban acostumbrados a 42 grados, ¿no? Se murieron. Pero esas ondas de calor ya son muy frecuentes en Nueva York, en México, en todos lados. Y no solo son ondas de calor, son sequías tremendas, como la que acaban de sufrir los gringos el año pasado, ¿verdad? Como la que sufrió México en los últimos años, y eso acompañado con inundaciones también catastróficas. Una semana antes de que Katrina, ¿no? llegara a Nueva Orleans, estaba yo, me acuerdo, en la Cámara de Diputados, ahí hablando de esos señores, tratando de decirle, oigan, mire, ya, vamos a usar la energía solar, las renovables, bla, 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 porque estos problemas de desastres climáticos ya no se van a limitar a países como Nicaragua, o Honduras, o algunos sudeste asiático, sino hasta los mismos gringos, ¿verdad? Este año a ver cómo les va con los huracanes. No, yo no sabía que 2 días después iba a formar ese huracán y que iba a llegar a Luisiana, ¿no? A Nueva Orleans, y que iba a matar a miles ahí, ¿verdad? Pero miles de negros ahí que sobraban. Para ellos no hubo problema, ¿verdad? A pesar de eso, todavía me acuerdo que aquí en Morelia hubo una reunión de los ministros de energía de los 3 países de Norteamérica, ¿no? El mero jefe de la EPA, el mero, que sería el equivalente al ministro del Ambiente de Canadá, y el señor de aquí de Uruapan, que era el de la semana, Elvira Quesada, ¿no? Teníamos prohibido, estaba prohibido hablar de cambio climático. No, eso no existía por órdenes de Bush, que era el presidente espurio en aquel entonces. Entonces, a pesar de Luisiana, a pesar de todo, esas catástrofes seguían con lo mismo. Y, de hecho, poquito antes de las elecciones, de las últimas elecciones en Gringolandia, donde se eligió Obama, ¿verdad? Decían que Obama casi no ganaba, ¿no? Pues casi que el republicano, ya no me acuerdo cómo se llamaba, iba muy fuerte, pero ese tipo se pitoseaba, ¿no? De cambio climático, que el nivel del mar, era su parte de su broma, de su campaña, de burlarse de eso. Cuando sucede lo que desesperábamos, ¿no? Mismo Nueva York, es un puerto, pues sufrió una devastación muy grande, ni siquiera con un huracán, con una tormentita ahí que se les formó, que les está costando millones y millones de dólares. Por supuesto, gracias, afortunadamente, no ganó el republicano, quedó Obama, que es menos peor. Pero bueno, el siguiente.
detalles de cómo van las cosas, ¿no? Miren, en el último año, un crecimiento de 2,54 partes por millón en este dióxido de carbono. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y qué demonios es una parte por millón? ¿Cuánto es? Yo le pregunto a Mario Molina, oye Mario, ¿cuánto es una parte por millón en dióxido de carbono? No sé. Rajendra Pachauri, ¿no? Jefazo del panel intergubernamental para cambio climático. Rajendra, ¿cuánto es? No sé. Pero más o menos, ni idea. No sabe, entonces le digo a mis estudiantes de mecánica de fluidos, tarea para la próxima clase. Punto 1. Calculen cuánto aire hay en la atmósfera. ¿No? Lo pueden saber. Tenemos idea de cuánto mide la Tierra, sabemos cuál es la presión a nivel del mar, ¿verdad? Más o menos una atmósfera. Sabemos la composición así básica, que es mayoritariamente nitrógeno, oxígeno y trazas de otras cosas, para saber cuánto hay, ¿verdad? Y con base en eso, ¿verdad? Ver a cuánto equivaldría cada parte por millón en términos, las partes por millón son en términos volumétricos. En términos básicos hacen la corrección y lo que resulta es que cada parte por millón, según me contestan mis estudiantes, maestro, son 7.748 millones de toneladas de dióxido de carbono. Eso es cada parte por millón. Multipliquen eso por 2,54 y es la cantidad de dióxido de carbono adicional que hubo nada más el año pasado. Entonces, si estamos en 297 partes por millón, ¿verdad? 400, y debíamos tener 350 para tener más o menos estabilidad, ustedes pueden saber cuánto dióxido de carbono tendríamos que quitar de esta noche, ¿verdad? Para que mañana ya amaneciera la atmósfera como en agosto del 88, con 350 partes por millón. Si hacen la multiplicación, la pueden hacer mentalmente, nos encontramos con que son 330 y tantos mil millones de toneladas de dióxido de carbono. ¿Ven? Así, este momento. Y entonces, si me salen con que el gobierno anterior, ¿no? El michoacano anterior, no era líder en el combate al cambio climático, tenía programas así especiales que de aquí al año, no sé, 2020 y tantos, ibas a reducir 5 millones de toneladas, ¿no? O 50 millones de toneladas de dióxido de carbono. Comparado con esto, eso es nada, ¿verdad? Aquí el problema es que no se van a retirar, ni siquiera se van a mantener, sino que siguen subiendo terriblemente. Los chinos cada año cada semana inauguran una mega carboeléctrica nueva, cada semana, ¿no? Y los hindúes por ahí van. No hay nadie que les diga, no lo hagas, ¿no? ¿Qué están ahí en competencia? Ellos quieren rebasar a los gringos, ¿no? Como potencia hegemónica, económica y todo lo que quieran. ¿Y quién paga el pato? Pues el ambiente, ¿no? Todos nosotros. Bueno, vamos a brincar eso para hacer notar otra cosa. Jim Hoover, un ingeniero petrolero que trabajaba para la Shell, ahí en los años 50, me acuerdo, 58, con base en unas cuentas, un modelito muy simple, muy inteligente, este tipo dijo, así como vamos, pensando como gringo, extrayendo tanto petróleo de Texas y todo esto, ¿eh? Eso lo dijo por aquí. A principios de 1970, Estados Unidos va a alcanzar su pico en la producción de petróleo y de allí se va a ir para abajo, sus pozos van a declinar y demás. ¿Qué pasó? Pues que lo cogieron de la Shell primero, ¿verdad? Los científicos, los limosmins gringos de nivel 3 aquí en nosotros, está loco, ¿verdad? Denos tarde, ¿no? Antes no lo mataron. Cuando en 1970 los gringos alcanzan su pico petrolero y se van para abajo, pues el lugar empieza a volverse muy prestigiado, ¿verdad? Muy prestigioso.
Nada más que eso que predijo para Estados Unidos, pues se extiende para cualquier país, y para todo el mundo. México alcanzó su pico petrolero en 2004, en octubre de 2004, y de ahí a la fecha para abajo, por mucho que digan que Chicontepec, que el tesorito allá abajo, que los nuevos pozos, que puro cuento, ¿verdad? Los nuevos descubrimientos para nada compensan lo que se va consumiendo. El pico ya lo pasamos a nivel planetario, ¿verdad? Los mismos pozos petroleros saudíes, bueno, a la baja. Los únicos que todavía que han encontrado más petróleo, que tienen mucho petróleo, es Venezuela. Este es lo mejor. Y los canadienses con el peor petróleo, ¿no? El petróleo de arenas bituminosas, ¿no? Es una verdadera porquería. Pero bueno. Ahora, la Agencia Internacional de Energía, la Agencia de Energía de Estados Unidos, la Secretaría de Energía de México, todos esos, ¿verdad? Tienen sus pronósticos de cuánto se va a consumir energía, petróleo, etcétera, en las próximas décadas. Y todos ellos dicen, no, pues va a seguir creciendo exponencialmente. Entonces, ¿qué pasa si de veras hubiera una demanda creciente con una oferta que se va para abajo? No se necesita hacer ningún premio Nobel en economía, ¿verdad?, para darse cuenta que el precio del petróleo pues, puede costar lo que sea, $100, $200, $300 por barril, ¿verdad? Y entonces se oye, pues hay que controlar. Eso piensan algunos, ¿no? Y entonces vamos a Afganistán, vamos a Irán, vámonos a Venezuela, México ya lo tenemos, ¿verdad? Vamos a los polos, vamos a la Antártida, vamos a esta marquita que está aquí, que está blanca, es el petróleo que podrían sacar de los polos. Nada, ¿no? No hay suficiente petróleo para mantener estos crecimientos predichos, ¿verdad?, o esperados. Y aunque lo hubiera, no lo podemos seguir quemando por el problema de dióxido de carbono, ¿verdad? Hay un montón de conflictos, hay un montón de accidentes inevitables. Esto no puede seguir. Veamos la siguiente. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le vamos a hacer para sobrevivir y vivir bien? Se trata de el buen vivir. ¿Alguien iba a hablar del buen vivir en la tarde? No. Ya no vino. Bien. Punto número 2. Las fuentes renovables de energía. Siguiente. Bueno, las fuentes renovables son de energía solar. ¿Qué es el Sol? Es una de las 250.000 millones de estrellas que hay en nuestra galaxia, ¿no? Nuestra galaxita, que son una de tantos millones. Es una estrella más o menos pequeñita, pero es una estrella que ya tiene 4.500 millones de años de haberse formado, estar ahí trabajando, ¿no?, como un reactor nuclear de fusión, ¿no? Se juntan átomos de hidrógeno para producir helio y liberar mucha energía. Y dicen mis amigos que saben mucho de evolución estelar, que el Sol, así como lo conocemos, así estable como lo conocemos, se va a mantener por lo menos otros 4.500 millones de años. Si alguien toma su máquina del tiempo aquí y regresa a Pichet, bueno, a Nahuatl, ¿no? Y ve el Sol, 4.500, lo va a ver pues igual, un poquito más calientito. Entonces, va a haber, hay energía solar por mucho tiempo. Nosotros como especie tenemos unos cuantos añitos, ¿verdad? Nos vamos a extinguir, vendrán otros y otros, y el Sol allí seguirá. Pero el problema es que cuando hablamos de que hay que usar la energía solar, inmediatamente surgen los nucleares, bueno, gente que dice, muy calificada, nivel 3 de no sé, la energía solar es insuficiente. Yo llevé a la Facultad de Ingeniería de Toluca, de la Universidad del Estado de México, un investigador ahí más reconocido, a decir esas estupideces, ¿no? La energía solar es insuficiente, no alcanza ni para una casa, mucho menos va a alcanzar para una ciudad, ni menos para el mundo. Entonces uno de mis estudiantes, bueno, pues, no, ya los rebatió y lo puso en ridículo. ¿Por qué? Pues, hombre, la energía solar no es escasa, es muy abundante.
Además es muy cara. Hacemos cuentas y resulta que lo caro es lo otro. Lo más caro con mucho es lo nuclear, ¿no? Eso es impagable. Pero eso se hizo por otras cosas. El desarrollo de energía nuclear no tenía que ver con la producción de energía. La energía nuclear siempre ha tenido que ver con bombitas y todo esto, con aplicaciones militares. ¿Vemos la siguiente? Ahora, volviendo al 58, ¿me acuerdo mucho de ese año? Yo estaba aquí. Creo que en ese año fue cuando se lanza el primer Sputnik, ¿no es así? No sé si mis coetáneos, no hay ninguno, yo siempre soy el más viejito. Cada vez me aterra esto, ¿no? Bueno, después de este primer satélite, siguieron decenas, centenas, miles, y se siguen lanzando satélites y más satélites. ¿Para qué? Pues para todo, ¿no? Para medir, primero, pues cómo está la Tierra, cómo están los recursos, cómo están los bosques, cómo está lo de allá afuera, ¿verdad? Se descubren los cinturones de baja de radiación y se mide cuál es la potencia con la que llega la luz del Sol antes de entrar a la atmósfera. Y se ha seguido midiendo estos últimos, ¿qué? 50 y tantos años. Y lo que se ha encontrado es que a pesar de esas variaciones, esas fluctuaciones que se dan cada 11 años, ¿no? Que son muy pequeñas, pues es un valor muy estable. 1367 watts por cada metro cuadrado de aire. Esa es la potencia. Con un planetita que tiene 12.700 kilómetros de diámetro, pueden imaginarse cuánta energía está interceptando. Es otra tarea para los estudiantes. Próxima clase, no, media hora, calculen cuánta energía recibe la Tierra del Sol en un año. Vamos a multiplicar. Resultado, 5.500.000 exajoules. Exajoules quiere decir 10 a la 18. ¿Es mucho o es poco? Pero habría que ver, habría que comparar este número con cuánta energía se consumió, por ejemplo, el año pasado, a nivel planetario. A nivel planetario calculo que se consumieron 550 exajoules. Entonces, aquí hay 10.000 veces más, ¿verdad? La energía solar no es tan escasa, es 10.000 veces, del orden de 10.000 veces más que el consumo que se hace en todo el mundo. Entonces hay más que suficiente. Pero además, veamos la siguiente, hay que agregar que el consumo mundial energético es absolutamente ineficiente o poco rendidor. Si hacemos bien las cuentas de cuánto se aprovecha la energía química del petróleo, del carbón, etcétera, y finalmente llega como luz y movimiento, nos encontramos con cifras tan más bajas que el 5%. Dicen mis cuates que hacen esos estudios que, oye, mano, es como el 3%. 3% finalmente lo que estás usando. El 97% es puro desecho. Desecho térmico. Desecho que ayuda un poquito más al calentamiento global, de por sí grave. Si ustedes hablan con cualquier jefazo, cualquier ingeniero líder ahí de la Ford o de la Nissan o cualquier cosa, y les dicen, y le preguntan, oye, de la gasolina, de la energía química de la gasolina, ¿cuánto se aprovecha en su coche? Les dicen, honestamente es menos del 6%. Entonces va ahí, el motor tiene una eficiencia térmica moderada, ¿verdad? Pero hay fricción por todas las partes y vas frenando, etc. Aprovechas 6%. Pero eso ya partiendo de que tienes la gasolina. La gasolina ya refinada, que recibió también mucha energía, ¿verdad? Que se refinó en una planta a la cual llegó el petróleo también consumiendo energía, ¿verdad? Y ese petróleo finalmente se extrajo de un pozo también consumiendo mucha energía. Es algo completamente ineficiente en términos energéticos. ¿Cómo podríamos pensar que un sistema energético basado en
petróleo que se saca de unos cuantos puntitos, ¿verdad? Se va a llevar a Sirahuel, se va a llevar a Morelia, a todo el mundo para satisfacer necesidades energéticas. No puede ser, ¿verdad? No puede ser sustentable, de ninguna manera, absolutamente no. Pero ahora, miren, otra vez, este cuadrito, o este cubo, que es representado amarillo, representaría la cantidad de energía que intercepta la Tierra en un año. Olvídense de las unidades, ¿no? 152.000 por 10 a la 13 kilowatts hora. Este que de aquí representa el consumo mundial de energía en 1995. Supongo que haya sido ya el doble. ¿Cómo comparan 10 contra 150.000? Hay un factor de 15.000. Pero ahora, como el 2% de esta energía se vuelve viento, ¿no? Por el calentamiento disparejo de océanos, la rotación del planeta, etc. ¿No? Pues el viento nos da para 300 veces el consumo mundial aquí. Y pueden pensar en otras, energía de las olas, las mismas biomasas que va a hablar Omar, ¿no? Lo veo Martello, ¿no? Fíjense que la única fuente renovable de las que se usan, ¿no? que no siempre, que no alcanzaría para satisfacer las necesidades presentes es la que más se usa, ¿no? Que es la hidroeléctrica, las grandes hidroeléctricas, ¿no? con grandes efectos ambientales adversos. La más grande, pues la presa de las Tres Gargantas allí en China, que tiene una capacidad que se parece, ¿no? Ya casi le llega a todo la capacidad que tiene el sistema mexicano, la Comisión Federal para generar electricidad. Nada más con su presita de las Tres Gargantas. Bueno, comentarios. La siguiente. Y ahora, ¿qué pasa otra vez? Este cuadro amarillo es la energía solar del año pasado. Si la comparamos con todas las reservas conocidas de carbón, de petróleo, de gas, de uranio, torio, otras cochinadas nucleares, ¿qué son? Nada. Son insignificantes, caramba. Todo el carbón, todo el petróleo, todo eso, es nada comparado con la energía que llega en un año. Este año recibiremos otro tanto, y el siguiente otro tanto, y así por los próximos 4.500 millones de años. Entonces, conclusión, si no se habían dado cuenta, todas las fuentes no renovables, todas estas juntas, son insignificantes cuando la comparamos con la energía solar, tan solo de un año. Ninguna de estas, ninguna, puede garantizar el abasto energético en el corto plazo. Mediano plazo, hablamos 20 años. No, 30 años. A mí no me convencen 30 años, yo quiero vivir otros 100. Sin embargo, con energía solar, yo creo que sí, podríamos satisfacer cualquier cosa que ni nos imaginemos ahorita, ¿verdad? Y si lo hacemos inteligentemente, porque no porque sea solar va a ser sostenible, ¿verdad? Sin impactar negativamente al ambiente. Entonces, si yo tengo unos 40 años de maestro, ¿verdad?, de ingeniería, no les voy a estar enseñando a mis estudiantes cómo quemar carbono, cómo quemar esta cosa, porquería, ¿no? Vámonos acá, maestros. Esto es, y el sol sale para todos, lo tenemos afuera, ¿no? Cada metro cuadrado está cayendo casi 1 kilowatt. Es estúpido, ¿verdad?, estar pensando que vamos a meter gasoductos que vengan de quién sabe dónde, que son los planes oficiales, ¿verdad? Ahí a los colegas de Huesca, ¿no?, les quieren poner una termoeléctrica, una mega termoeléctrica que se va a alimentar con gas que va a llegar de un gasoducto, ¿verdad? Puros negocios de gente ahí medio tranza, que ni siquiera son del país, ¿no? Y es a la de a fuerza, quieras o no quieras. No, es que mira, tú necesitas electricidad porque ¿cómo vas a cocinar? Vas a tener gas. No necesito gas, no necesito electricidad, no necesito ni leña para cocinar. Ya lo tengo claro. No necesito gas para calentar agua para bañar. No necesito esas porquerías. El gas lo podemos usar en algunas aplicaciones industriales que requieran temperaturas superiores a 1000 grados, ¿no?, que es la temperatura diamática de la misma leña. Cuando quemas leña, pues alcanzas temperaturas de esos miles de grados. Tú para cocinar no debes pasar
de 140 grados para que no se te empiecen a formar esa bola de venenos que terminamos comiendo. Lo que mencionaba ayer una de las doctoras, de las presentadoras, ¿no? Acrilamidas, furanos y todo eso, que se forman ahí cuando cocinas quemando leña, o gas, o peor microondas, ¿no? ¿Vemos la siguiente? Y esto ya me la brinco. Resulta pues que mismo carbón, petróleo y todo eso son de origen solar, ¿no? Carbón son los restos de los bosques del periodo carbonífero, ¿no? Que crecieron con energía solar por la acción fotosintética que ya había en aquellos tiempos. Bueno, el carbón es renovable, lo mismo que el petróleo, pero hay que esperarse a 60 a 200 millones de años para que se vuelva a formar. Mientras que la energía solar, pues, en 8 minutos, ¿verdad? Y 20 segundos, llega del sol a la UIM. Vamos a decir, vamos a empezar. Pues. Ahora, hay mucho sol que le llega a la Tierra, pero México le recibe más que el resto, así en promedio, por sus condiciones, ¿no? Pero, pobres alemanes, pobres ingleses, están muy al norte, ¿verdad? Viven bajo las nubes, no, casi no les llega el sol. Bueno, pues lo que les llega es suficiente, ¿verdad?, para que lo apliquen en una tasa 50 veces más grande que la que aprovechamos nosotros. Austria, un terreno, ¿qué territorio tiene Austria? Véanlo, la 23ª parte del territorio mexicano. Y sobre cada metro cuadrado de territorio austriaco llega la mitad de la energía solar que llega aquí en Michoacán. Pues 23 por 2, ¿no? Gruesamente 50 veces más energía solar en México que en Austria. Cada austriaco aprovecha 50 veces más la energía solar que nosotros. Todos ustedes, bueno, los que se bañen con agua caliente, queman gas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? No puede ser. Si es tan barato construir con sus propias manitas un calentador solar. Vamos más a precio. Otra cosa, ¿no? México, 11.000 kilómetros de costas. Alemania, 1.000. Pobrecito país. En todas las costas, cualquier lado, yo les juro, ¿no?, que hay suficiente viento para aprovecharse económicamente, con sistemas como grandes, pequeños, hechos a mano, y ustedes como quieran, ¿ya? Porque la tierra y el agua tienen diferentes inercias térmicas y siempre tenemos brisas que vienen del mar y bla, bla, bla. Pero aparte, con la orografía, aquí hay un golfo con mucha agua, ¿verdad?, y aquí otro de diferente temperatura. En esta parte se forman unas corrientes de viento, ¿verdad?, en la zona del istmo de Tehuantepec, que tienen un potencial enorme, ¿no?, de lo mejor del mundo. Pero también aquí, también en la Bella Airosa, Tamaulipas, Zacatecas, la Rumorosa, etc. Sí, el recurso geólico es gigantesco en nuestro país. Vemos la siguiente. ¿Y qué me dicen de la geotermia? Nosotros andamos por aquí, ¿no? Aquí cerquita tenemos los azufres, que es una de las plantas más grandes de Comisión Federal para generar electricidad. Pero pues, todo el eje volcánico. Tenemos aquí un montón de recursos geotérmicos. Y no solo ahí, sino toda la costa del Pacífico, que es parte del cinturón de fuego. Aquí el agua de Baja California es calientita y es que le decía Cousteau, acuario del mundo, en parte porque es calentado por energía geotérmica. Además eso es tibiecito, es ideal para que lleguen ahí las ballenas, lleguen todos, un montón de ballenas, hasta ballenas azules llegan ahí a reproducirse y estar muy felices, ¿verdad?, cuando en otro lado se están congelando. Es un recurso que no ha sido bien cuantificado, ¿verdad?, pero es enorme. Yo me sorprendí cuando hace muy poquito me di cuenta que el recurso geotérmico era comparable al solar. Caramba. ¿Vemos la siguiente? ¿Qué tal? ¿Quién es de aquí? Aquí ya está Romita, ¿no? Islán de los Ojos. Tienen géiseres, ¿no?, permanentes. Saliendo agua caliente. Aquí, ¿para qué lo usamos? Es un bonito balneario. Vemos la siguiente. Yo no voy a hablar de biomasa ni estupideces como maíz para bioetanol, que es una cosa criminal, ni siquiera para la caña de azúcar para bioetanol, mucho menos de plantaciones de palma, ¿no?,
que han hecho allá en Chiapas, ¿no? En la zona de Palenque, donde hay unas selvas fantásticas. Pues ya se las echaron para meter plantaciones de esa cosa, ¿verdad? Honduras, está lleno de monocultivos de palma africana, ¿no? Claro, el aceite de palma tiene un montón de aplicaciones industriales, ¿no? 40, 50 productos que salen por allí, pero pues bueno, eso es totalmente insustentable. Vamos a decir, tal vez la jatofa, ¿no? Y la jatofa mexicana en piezas degradadas podría tener alguna oportunidad si estamos hablando de agrocombustibles. Finalmente, combustibles, biocombustibles, sustentables, sigue siendo biogás, con mucho lo verdaderamente positivo. Vamos a brincarnos estos. Y ya, porque se está acabando el tiempo y apenas estoy en la introducción. El potencial de la energía eólica, bueno, las energías renovables en México. Fíjense, la cuenta es esta. Si pudiéramos convertir, pues el cuento, ¿no? La cuenta es esta. Tan solo el 1% de la energía solar que llega en un día a nuestro país, en electricidad pues tendríamos toda la del año. Claro, no vamos a aprovechar el 1%. ¿Qué tal el 0.1%? Eso ya es como que más fácilmente de lograr, ¿no? Pues de todos modos sería, no nos la acabaríamos. Energía eólica. Pero muertos de la risa, podríamos instalar más de 40.000 megavatios. La capacidad de Comisión Federal es 52.000. Hidroeléctrica ya tenemos muchas. Podríamos poner algunas más pequeñitas, sustentables. Tal vez estar hablando de 15.000 megavatios hidroeléctricos. Biomasa, lástima no está aquel, pero yo diría que podrían ser entre 5 y 10.000 megavatios eléctricos. Geotérmica, yo digo unos 20.000, aunque apenas están aprovechando. Ya llegó Macera, esta frase, ¿sí? Apenas 890 megavatios, menos de lo que tenía, mucho menos de lo que teníamos hace 2 años. O sea, la geotermia. México es el 4º país a nivel mundial en aprovechamiento geotérmico. Hace como 10 años teníamos 960 megavatios, ni siquiera 1000. No, pues ahora tenemos menos. A pesar de que la geotermia, con una capacidad mucho menor que la de las plantas nucleares de Laguna Verde, generaron mucha más energía hace 2 años, de acuerdo con el balance oficial de energía. Pero ¿cuál es el discurso oficial? Siguen con que van a meter más, quieren meter más hidroeléctricas. Es absurdo. No, no es absurdo. Estas empresas ya soltaron lana por ahí abajo y están diciendo, ahora me cumples, ya te di la lana. Pero falta que nosotros nos dejemos, ¿verdad? En cualquier debate antinuclear que hemos organizado en la UNAM, en el Instituto de Física, invitamos a los del Instituto de Ciencias Nucleares, invitamos al de Laguna Verde, invitamos al que quiera y lo debatimos. Y les mostramos que es carísima, impagable, que es peligrosísima, que deja unos residuos que no se pueden manejar, ¿no? Que no sirve, que mejor ya cierren eso antes de que tengamos algún problema grave como ya tuvieron otros países, ¿verdad? Veamos la siguiente. Ya me la voy a brincar, pero esta es muy bonita. Esta es la radiografía energética del país. Yo nomás podría decir que el 81% de la electricidad se genera con combustibles fósiles. Malísimo, ¿no? Vemos la siguiente. Miren, perdón. Porque es el último rollo. México, pues tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? De todo lo que todavía nos queda, ¿no? Sabes que los gringos se llevaban más de la mitad hace siglo y pico. Y yo le puse aquí unos 120 millones de mexicanos. Hay muchos millones allá afuera, ¿no? Los Ángeles, Chicago, en todos lados, ¿no? Porque es una piedrita ahí. Te encuentras en paisaje. Y bueno, han sido expulsados, ¿no? Parte de la política oficial parece ser que se vayan, ¿no? Sálganse ya, dejen el campo, váyanse a los cinturones de miseria de las ciudades o de plano váyanse de aquí. Y déjenos el campo para nacionales y productos monocultivos, no sé cuántas cosas planes tienen por allí.
Vamos a brincarnos eso y vámonos a la transición energética. Siguiente, ¿cuánto me quedas? ¿5 minutos? ¿10? Ok. Miren, en el camino me venía hablando mal el doctor de las celdas fotovoltaicas. Dice, no, ¿qué es celdas? Resulta que las celdas, ¿verdad? El crecimiento de las celdas fotovoltaicas, de la capacidad instalada es pero tremendo. Tan solo de 2008 a 2009 creció casi 100%. O sea, una industria que duplica su tamaño de un año a otro. ¿Qué industria lo hace? Ninguna, ni siquiera la de las ilegales, ni de las drogas, nada crece así, ni siquiera los mamófonos celulares. Entonces crecen 4%, 5%, ya son mega negocios. Industria petrolera, pues, esa ni crece, esa va para abajo. ¿Qué me dicen? Esto se quedó en 2011, estamos en 2013. Hace rato que pasamos los 100.000 megavatios de instalación fotovoltaica para generar electricidad. ¿Por qué crece tanto? Pues porque es un hipernegocio. Y las celdas pues cuestan mucho menos, pero los precios se van para abajo rapidísimamente. Ya ahorita es mucho más negocio una planta fotovoltaica que una de gas. Aquí entre nos. Ya los chinos y muchos otros pueden fabricar a mucho menos de $1 el watt pico para una celda. Cuando hace 10 años eso costaba 15, 16 dólares. O sea, baja casi a la 20ª parte en ese periodo. Y si nos vamos 10 años antes, pues costaban 20 veces más. Eso va para abajo y sigue bajando. ¿Verdad? Esto es. Vemos la siguiente. Ahora, les digo, no porque sean fotovoltaicas son sustentables. ¿Qué ven acá? Aquí hay hectáreas, ¿verdad? Cubiertas de esas porquerías. Antes había ahí tal vez un huerto, ¿verdad? Un huerto de, no sé, debe ser España seguramente. Eso, ¿qué harían con eso? Yo quitaba toda esa porquería, restituía ahí mi bosquecito, mis plantitas, ¿verdad? Y estas cochinadas pues las llevaba directamente a los edificios donde se va a consumir electricidad. ¿Esto qué implica? Esto puede implicar una subestación por allí, líneas de transmisión y más de lo mismo, ¿verdad? Insustentable. ¿Qué me dicen de esto? Es una reflejada, unos cuantos watts. Pero de unos cuantos watts a nada hay una diferencia enorme, ¿no? Que ya pueden oír las noticias a nivel mundial, ya pueden conectarse a internet o lo que quieran. O esto, ¿no? Estas son aplicaciones para riego, para darle de beber a vacas, etc., ¿no? Con esto transformas una zona totalmente árida en un vergel. Además, estas mismas plantas pues, son captadores solares, ¿verdad? Esas plantas están recibiendo energía solar y están sintetizando uva para luego, es que es bioenergético, ese sí es el mejor, ¿no? Mezcal es mejor. La uva también es muy bueno para hacer. Pero ahora siguiente. Si pensamos en el viento, este es el crecimiento. ¿Se acuerdan del 2001? Ya estaba este señor Fox, ¿no? De las notas. ¿Se acuerdan? O sea, no hace mucho. La capacidad mundial instalada eran 24.000. ¿no? Ahorita estamos muchas veces eso. Dice, si comparas, mira aquí, ¿qué número es este? 2009. Capacidad instalada 158.000. Váyanse 3 años atrás. Pam, pam, pam. ¿Qué tiene? 74.000, menos de la mitad. O sea, esta es una industria o es una capacidad que se duplica en periodos menores a 3 años. Este es un crecimiento exponencial. Y noten otra cosa. ¿Cuándo fue la gran crisis financiera? Cuando las inmobiliarias, todas estas. 2008, ¿no? La industria automotriz, muchas de ellas se les tuvieron que recibir planas públicas para que no cerraran y siguieran produciendo esas cochinadas que se llaman automóviles. Esta ni se enteró. Creció muy bonito, ¿verdad? Y siguen creciendo. Vemos la siguiente. De hecho, que yo les puedo jurar que a la vuelta de unos cuantos años
5 o 6 años, la capacidad para generar electricidad con viento va a superar a la gran hidroeléctrica, a toda la hidroeléctrica. Algo impensado, ¿no? Pero, por supuesto que construir grandes máquinas, grandes plantaciones de aerogeneradores tampoco es muy sustentable, que digamos, ¿no? Si ahí se atraviesan, se viven murciélagos, si pasan aves, lo primero debería ser eso. Dicen que los cuidan mucho, que detectan ahí, ponen sistemas de radar para ver si viene un ave y lo paran. Pero, miren, ya hay aerogeneradores que se instalan a 160 metros de altura sobre el suelo. La siguiente. O que tienen turbinas de más de 100 metros de diámetro, que cada una de ellas te genera 7 millones de watts, ya comerciales. Tienen la lana, van, lo compran, lo venden allí en Magdeburgo, Alemania. Pueden poner varias. Vemos la siguiente. ¿Y cómo está México? Ya pinta, ¿no? Pues ya sé que ahí vamos. Con mucho más recursos que todos ellos, todos de arriba. Bueno, estos ya son datos de hace 2 años, 520 millones de euros. Este año ya, el año pasado, terminamos en 1348. ¿Verdad? Sigue siendo poquito si lo comparamos con los más de 75,000 que ya tiene China ahorita. Y ellos están pensando en muchos miles más. Tienen una visión de largo plazo. Vamos mucho más a prisa porque nos vamos a pasteurizar. Esta parte, que es Oaxaca, potencial para generar toda la electricidad del país. No sería sustentable. Vemos la siguiente, pero podría hacerse. Más detalles. Esta zona azul quiere decir vientos que soñarían los daneses o cualquier país con tener un poquito. Son vientos más que buenos. Ya los moraditos son excelentes. Estos ya que serían soñados, ¿no? Inmejorables. Y además constantes, con una dirección preferencial que no anda cambiando por todos lados. Ideal. ¿Quién aprovecha ese viento? Nosotros no. Ahí las grandes instalaciones, los 1000 y tantos, son para transnacionales, ¿no? FEMSA, Coca-Cola, cervecería, Cemex, Bimbo, ¿no? Con sus productos chatarra. ¿Y qué dicen ellos? Son muy amigos del ambiente, mira, estamos aquí instalando. Lo hacen porque les sale regalado a los malditos. Nadie les cobra el viento para que debe ser así como el petróleo, propiedad. No, pero claro, tienen complicidades de los gobiernos de aquí, de acá y de acullá. Y hay mucho conflicto. Ahorita hay una bronca y tremenda. Esperemos que ganemos nosotros. Nosotros somos los comunitarios, los equitatarios, los nacionales. Eso ya me lo brinco, son un montón de proyectos eólicos. La siguiente, estaba yo poniendo hasta el 2014. La meta oficial son 5,000 megavatios, casi el 10% de la capacidad de Comisión Federal. Pero sería cuestión de que tuviéramos un gobierno de veras al servicio de los mexicanos para que esto creciera en un orden de magnitud, ¿verdad? Y esa electricidad fuera para nosotros si pudiéramos ir cerrando las plantas que están contaminando mucho, ¿verdad? Vemos la siguiente, ya nos acabamos. Vamos, bríncatela. Miren, el anterior, nada más un comentario, ya que está aquí mi cuate y no me quiere callar. Vemos el anterior. A fines del agonizante desgobierno que se fue, en noviembre de 2012, sale la iniciativa para el desarrollo de las energías renovables, ¿no? Hay varios amigos trabajando fuerte para impulsar estas renovables. Bien, veamos la siguiente. Y dice ahí, hasta la fecha hemos dado grandes pasos, impulsos, hemos hecho para la producción de energía limpia. Y te siguen poniendo a la maldita nuclear, la más puerca de todas, como energía limpia. Entonces cualquier funcionario, cualquiera de esos que vuelva a decir que la nuclear, que siguen insistiendo que la nuclear es limpia, hay que no meterle la madre, pero decirle con argumentos que es un mentiroso. Tengo la siguiente. Miren,
dato aquí de geotecnia. Si México es el cuarto país, nomás superado por Gringolandia, Filipinas e Indonesia. Pero ven, teníamos 960 hace 10 años, ¿verdad? Tenemos 890 y el pronóstico es que para los próximos no sé cuántos años, son 5 años o algo así, 2015, alcancemos 913. Todavía muy abajo de lo que teníamos hace mucho. O sea, vamos mal, ¿no? Aquí esto podría crecer mucho más y con tecnología local, ¿verdad? Aquí en México se hizo, aquí en Morelia, aquí en Michoacán se desarrolló tecnología para eso. Y ahora siguiente, ya nos vamos casi. Algunos colegas hablan de 55,000, ¿no?, megavatios como posibilidad. Yo digo que puede ser mucho más. Ahí depende mucho de qué tan profundos vayan a ser los pozos. Y eso tiene que ver, pues, cuánto te va a costar, etcétera, etcétera. O sea, no es tan sencilla las cosas. Más a prisa, ya me está presionando aquí el maestro. La siguiente, ya vamos. Este es el biomasa, se la dejo aquí a Omar, tengo la siguiente. Y esto, miren, otra fuente. ¿Cómo creció el año pasado? Fotovoltaica, la industria fotovoltaica, 74% de un año a otro. La eólica, más de 20. Yo digo que soy 30, pero me dice 20, 26. Los sistemas para producción de electricidad con energía solar, pero sin celdas, sino por ciclos termodinámicos, con espejitos, como hacía Arquímedes para quemar las naves aquellas de los romanones, exactamente la misma idea. 35%, es decir, más de 50 proyectos grandes para generar electricidad en operación, en construcción, buen proyecto tan solo en España. España también es un país de juguete, muy pequeñito si lo comparamos con nuestro gran México, ¿verdad? ¿Qué Chihuahua? Mira, Chihuahua. Vemos la siguiente. Ahí está. La primera planta, ¿no? Esta foto me la pasa en el cuate de Valeriano Ruiz. Le funcionó tan bien que juntito hicieron otra con el doble de capacidad y después de esto te digo otra y otras. En terrenos que eran ya muy degradados, aquí había habido petróleo, derrames y cochinada. Ahora los usan para producir, no es investigación, es ya algo comercial. Vemos la siguiente, ya nos vamos. Me gusta esta. ¿Se acuerdan de lo que les había platicado de CENER, Agencia Internacional de Energía, Agencia Gringa de Energía, de sus pronósticos de consumo de energía en los próximos años? Todos ellos hablan de lo insostenible, que es un crecimiento exponencial infinito. Mientras que gente, estos son alemanes, esos cuates decían, mira, del 90 al 2050 no solo no vamos a crecer, vamos a decrecer a la mitad, a menos de la mitad. Del 2090 al 2050 vamos a consumir la mitad del producto. ¿Cómo le vas a hacer? Imposible. ¿Vas a detener la industria? Dice, no, nuestra industria va a ser más fuerte que nunca. ¿Cómo? Pues esencialmente aumentando el rendimiento. Si el rendimiento actual es del 3%, no es difícil aumentarlo 4 veces o 3 veces, sino tener 4 veces por lo mismo. Esa es una parte. La otra parte es, si en 90, en el 2000 están basados en petróleo, carbón, algo de nuclear y gas, pues olvidarse de esto y usar ¿qué? Sol, principalmente, a pesar de que vivan bajo las nubes. Viento, a pesar de que tengan 1000 kilómetros de costa y un territorio pequeñito. Hidro, a pesar de que nomás tengan 3 arroyitos por ahí, ¿no? El río Rin, biomasa. Con eso se puede, ¿verdad? Vemos la siguiente. Y entonces, ahora que hay, cada que hay un congreso mundial de energía eólica, o de energía solar, o de hidroeléctricas sustentables, ¿verdad? Armamos una mesa con los colegas, ese es el secretario de la Asociación Mundial de Energía Eólica, este era el secretario de la solar, por ahí hay otros colegas, es un parlamentario alemán, y invitamos al ministro de Energía, al presidente, ministros de Energía de países vecinos, para mostrarles que pueden y cómo pueden
hacer la transición energética en sus países, ¿verdad?, para ir a un sistema 100% renovable, 100% sustentable. Esto fue en Argentina, en 2007. Todavía vivía Kirchner, el marido, ¿no?, de la señora que estaba ahí. Después falleció. Pero pues, año con año tenemos este mismo rollo. Y ya hay muchas, que se dice, comunidades, localidades, condados, que están en esto. Y hay varios que son 100% renovables. Algunas, pues, por necesidad, por ejemplo, la isla de Hierro, ¿no?, en España, en las Baleares, 100% renovable. No van a llevar petróleo, no van a llevar nuclear, ¿no? Tienen viento, tienen sol, ahí se las han arreglado. Pero la siguiente, como no da tiempo para hablar más, ustedes pueden descargar gratis de la página de la ANES o de la ICES, de la Asociación Internacional de Energía Solar, estos libros, ¿no?, que dice, se llama Transición hacia un futuro energético basado en fuentes renovables, donde mencionamos todas las políticas que han sido exitosas y las que no han servido, ¿verdad?, a nivel planetario para lograr esta transición. El problema aquí es que este libro lo escribió un gringo. Bueno, ya no es gringo, ya se vino a vivir a México hace como 10 años. Pero estos amigos, espero que no se enojen mis amigos de por aquí, siguen pensando que son el ombligo del mundo, ¿no? Entonces tuve que encargar otro libro parecido, pero más orientado hacia países como el nuestro, países llamados en vías de desarrollo, ¿no? Con esa palabreja de desarrollo de los países, ¿no? Y ese está mejor, ¿no? También lo pueden bajar ahí. El siguiente ya nos vamos. Entonces, un escenario para un sistema energético sustentable en México, así, sin meterle muchas cuentas. Hidroeléctrica, 15.000. Eoloeléctrica, 40.000 megavatios. Termoeléctrica, solar, fotovoltaica, 15.000. Son números moderados. Biomasas, dice Omar, que podrían ser 3.000 o menos. Pero yo digo que vamos a tener que reforestar el país y tener más bosques. Ir en sentido contrario a como vamos ahorita. Tenemos que hacerlo, los cargapipas. Otras renovables, tal vez 20.000. Nucleoeléctricas, pues obviamente cero. Y ciclos naturales que están instalando, pues tal vez dejemos unos 10.000 ahí más para, como, ¿qué dicen? De reserva, ¿no? De acción para al caso de alguna eventualidad. Ahora, todo lo que les dije hasta acá, ¿qué fue? Pura cosa macro, ¿no? Que los grandes consumidores, que las grandes máquinas, que las grandes... No, ¿y nosotros qué? Nosotros no debemos ser megaconsumidores, ¿no? Yo quiero vivir aquí en Puré, pero ahí lejitos, sin que me moleste nadie, ¿no? No quiero que llegue la pipa de gas, no quiero que llegue Comisión Federal a cobrarme lo que le dé la gana, no quiero nada, ¿no? Puedo tener calentadores solares, son comerciales probados hace 60 años en México. Cocinas solares, cualquier día del año puedo guisar cualquier alimento, excepto cuando está lloviendo mucho en el norte, y en ese día sí saco mi anafe, o sea, mis formas convencionales. Puedo generar vapor para lo que quiera. Podemos enfriar cervezas o mejor pulque o algo, ¿no? Agua. Deshidratar las frutas para que no estén echando a perder, ¿no? 30% de la fruta se echa a perder porque hay sobreproducción, no hay manera de conservarla, ¿no? El mango, todo esto, tan fácil que es deshidratarlo, se vuelve, su precio se va a las nubes, se conserva mucho más tiempo, ¿verdad? Pesa menos y es más fácil transportarlo, etc. Todo, el gran negocio sería deshidratado, así masivo, solar, no con gas, como se hace ahorita. Enfriamientos, lo que quieran, todo lo que quieran. Pueden seguir aquí, ¿no? Podemos hasta fundir metales. Todo eso ya es comercial. Ahora, nada del otro mundo. Esta es una tesis de hace 23 años. Un estudiante hace su calentador solar usando precisamente los LCs. No teníamos espejos de aluminio ni nada. Los espejos que usó
eran esos plásticos para envolver regalos que no son buenos espetos, son translúcidos, pero funcionaban maravillosamente. Viví en Metepec. De un lado conectas el agua de la llave de Metepec a 12 grados, 14 grados, y del otro lado sacas una mezcla de agua hirviendo con vapor. ¿Y cuánto cuesta? No cuesta nada, mucho más barato que los calentadores solares de aquel tiempo. Y eso es de hace 20 y tantos años. ¿Qué no podemos hacer ahorita? ¿No? Por favor. ¿Ah? Vemos la siguiente, es una sola aplicación. O estos no son los hornos, estas son los comales. Hicimos alguno aquí también en Celina, ¿no? Hace 2 años. Ahí estamos a 4.200 metros con los estudiantes, ¿verdad? Celebrando, inaugurando los nuevos comales. Esos comales son para freír. Los hornos están diseñados para que no pasen de 120 grados o de 130, ya cuando mucho. No queremos que pasen de esa temperatura para que los nutrientes no se degraden, para que no se formen sustancias peligrosas, para que no tengas que andarlo cuidando. O sea, tú puedes dejar ahí la comida y te vas a chamear y te olvidas. Regresas 3 días después y ya está. No se echa a perder porque todos los bichos se mueren, ¿no? A 120 grados se mueren todos. Hasta las bacterias, ¿qué? Extremófilas se mueren, pero esas no son peligrosas. Y funcionarían como una lata, o sea, si son herméticamente. Pero no, estamos en contra de las latas, ¿no? La comida debe ser así, fresca, en el momento, ¿no? Como Dios manda. Pero a 120 grados no puedes tirar las tortillas, ni hacer las tlayudas oaxaqueñas, ni los hot cakes para mis amigos gringos que están ahí atrás, ¿verdad? Ni los hot dogs. Y entonces, ahí están estos juguetes. Nada más que estos, fíjense que alcanzan 500 grados. Pueden alcanzar 500 grados Fahrenheit, demasiado alto para cocinar. Ahí sí tienes que estar cuidando, ¿verdad? Si no se te quema. Igual que las tortillas, ¿no? Tienes que hacer con la tortilla, la tiras, en segundos se infla, la volteas y va para afuera, ¿no? Y ahí vas. Y ahí sí tienes que estarla cuidando. Estos amigos, uno es vasco y otro es, me parece que andaluz. Y no es México, están en Pakistán, ahí cerquita de donde mataron a Obama, no, a Osama. Y estaban haciendo lo mismo que hacemos aquí, ¿no? Mostrándoles que pueden, igual los pakistanos, que los mexicanos, que somos idénticos, igualitos. Yo cuando voy a Irán, no me quieren dejar ir y dicen, no, tú eres aquí, no, yo soy mexicano. Ahí está, veo la siguiente. Y esto, cotidianamente, 2 veces a la semana, por lo menos todos los jueves, y a veces los martes, en el plantel del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, mejor conocida como PG Universidad, ¿verdad? Hacíamos comidas solares abiertas para todo el mundo, ¿verdad? Para mostrar que sí se puede, que no tienen que andar con el gas, con la leña y todo eso, ¿verdad? Y que pueden guisar lo que quieran. Es más, sugieran, traigan ustedes lo que quieran cocinar. Pues hacemos una paella, una paellita, o unos frijoles. Por cierto, si puedes hacer frijoles, puedes hacer cualquier cosa. Tamales, ¿no? Pues si puedes hacer tamales, puedes hacer corundas, claro. Pan, lo que quieras. Desgraciadamente llegó una rectora ahí que tratar de destruir el proyecto, empezó a prohibir todo, a querer coser a los que trabajaban, bla, bla, bla. Pero ya la construimos. Camarones, es mucho lujo. Otro asunto. Estas estufas, estos hornos, ¿verdad? Son conocidos en todo el mundo. Hay en Australia, hay en Sudáfrica, hay en Estados Unidos, y en todos ellos se les conoce, no tienen nombre en inglés, ¿no? Entonces le ponen que son open, no, se llama tolocatzi, ¿no? Tolocatzi es palabra náhuatl, ¿no? Quiere decir algo así como toluqueñita. Este diseño no es mío. Este es un arquitecto ahí, neoyorquino. Es un diseño malo, yo digo. Pero es el principio, ¿no? Pero les reconocen nombres. Por eso, ¿se imaginan esto? Esto pesaría 1 tonelada de alimento caliente, que si se rompe una llantita se puede voltear y la
cocinera hindú queda bizarra. Lo mejor hacer cosas así más pequeñas, más seguras, ¿verdad? Hasta ahorita, en los 20 años de estas estufas, nadie se ha quemado, nadie se ha accidentado, nada. Y a lo mejor sí la verdad. O la puse también porque me parece que están empezando a interesarse también aquí en hacer aerogeneradores, ¿verdad? Hace 20 y tantos años, los 80, 90, construíamos estos preciosos aerogeneradores, ¿no? Aerodinámica, lujo, que costaban una fracción, una pequeña fracción de lo que costaban aerogeneradores similares europeos o gringos, ¿verdad? Y la idea era instalarlos en los varios centenares de rancherías que en el Estado de México, que está en el ombligo del país, todavía y nunca van a tener energía eléctrica por medios convencionales, porque sale muy caro andar poniendo postes, transformadores y todo esto, impagable. Desgraciadamente no funcionó por motivos de corrupción de aquellos gobiernos, ¿no? Vemos la siguiente y ya la conclusión. Entonces, sí, conclusión del mundo ya está en una transición energética hacia fuentes renovables. Eso lo notamos por la tasa de crecimiento del aprovechamiento solar, eólico, etc. Mientras que anden diciendo que el renacimiento nuclear y tarugada y media, en Estados Unidos, más de 30 y tantos años que no se construye una maldita planta nuclear, que se echa a andar una planta nuclear para uso civil, ¿o no? ¿Cómo nos andan recomendando que pongamos plantas nucleares si ellos no las ponen? Ni las van a poner. Obama llegó por primera vez ahí hablando de que vamos a combatir el cambio climático, sí, pero ¿cómo? Poniendo nucleares. Pura trampa. Nomás que el accidente de Fukushima destruyó todos esos esquemas, ¿no? Bueno, entonces México tiene un potencial sustentable mucho más grande que cualquier país de esos. España, Dinamarca, lo que quieran, muchas veces más. Pero no lo aprovechamos, ¿no? Ya vimos por qué. En México podemos fabricar sin mayor problema todos los componentes, hasta el último tornillo, por ejemplo, de un aerogenerador o de un concentrador solar o de lo que quiera. Un sistema energético casi 100% basado en renovables no es una utopía, no es un sueño, sino es una necesidad, y es una necesidad imperiosa para salvar al ambiente. Claro, no va a bastar con hacer una transición energética hacia las renovables, tendrá que irse a la deforestación cero, tendrá que cambiarse la forma de andar, eliminarse los monocultivos, pues, y todas esas cochinas que le echan ahí para que no haya plagas, hay que hacer muchas cosas. Se pueden hacer, el problema es que no se están haciendo. Todo lo que nos están presentando allí va exactamente en sentido insustentable. Y ahora, la última vez ya es una invitación. Este año, por primera vez desde que se fundó la Asociación Internacional de Energía Solar, fue en 1950 y tantos, 54, se va a hacer en un país de nuestra América el Congreso Mundial, ¿verdad? Y aquí queremos que sea un parteaguas. Aquí vamos a invitar a todos y vamos a decir adiós al petróleo, adiós a todos ellos en serio, los cargaditas. Lo vamos a hacer en Cancún, ahí en Quintana Roo, vamos aquí. Pueden meterse a la página, la fecha límite para meter resúmenes, que son un escrito de 300 palabritas, ¿no? Como mucho más que eso. Lo acabo de extender porque del 28 de febrero al 15 de marzo todavía tienen oportunidad para meter a todos los trabajos que sean aceptados y se van a publicar en Energy Procedia, ¿no? El CEPIER, es así, para los que están en esquemas de limosna, ¿no? Tipos de esos son unos artículos que sí valen, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa? Y yo estoy encargado de palomear. Sí, está aquí. Estoy en el comité científico. Ojalá, ¿verdad? Que vayan muchos paisanos, ¿verdad? Que seamos muchos, gran mayoría con esos norteños, alemanes, que serán muy bienvenidos
pero que no quieran aquí venirnos a decir cómo se calienta el agua, cómo se debe aprovechar la energía solar, porque nosotros somos los que tenemos el sol, o cómo se aprovecha el viento, porque nosotros somos los que tenemos el viento, o cómo se aprovecha la energía geotérmica, porque aquí está eso, ¿verdad? Muy bien, claro, muy bien, gracias, Mir.